Hoy voy a hacer una reflexión conectando con mi esencia, con mi ser interior, con mi alma, que es esa pequeñita voz interior que en ciertos momentos se dirigen a nosotros para comunicarnos algo que no habíamos visto o que incluso no queríamos ver. Es en el transcurso de nuestra vida y de nuestra existencia, cuando ya hemos llegado a un periodo de una cierta edad, que ya no somos niños ni jovencitos, que tenemos ya una cierta madurez y diferentes vivencias que nos han derivado al hoy. Ese hoy que muchas veces ya hemos sanado, transmutado diferentes emociones, diferentes episodios de nuestras vidas, en mayor o menor medida, porque sanar no es tan fácil. Hay que ver en el momento, porque se hace en el momento adecuado, no cuando uno lo está viviendo en muchas ocasiones, sino cuando ya se ha pasado un largo o no tan largo tiempo. Vemos la realidad. A veces es por un detonante, algo que nos hace despertar, algo, una situación, una palabra, otra experiencia nueva, que nos reporta un revolver y un cierto dolor, en mayor o menor grado, que nos hace ver esa realidad que no veíamos o nos negábamos a ver, como bien dije. En el transcurso del proceso de ir teniendo nuevas experiencias y dejando muchas atrás, tomando decisiones de mayor grado o no tanto, nos va derivando a otras nuevas, pero en ello llevamos lo de atrás, el conocimiento y no lo aprendido o lo que todavía no lo hemos hecho. A veces simplemente nos encontramos, llegado o transcurrido un tiempo, con situaciones que tienen mucho que ver por todo lo realizado o no realizado de atrás, por esas vivencias que en muchos casos a quienes nos ha sucedido nos han derivado a otras no parecidas o sí, y que hemos tenido que ir superándolas, transformándolas en nuestro interior, observándolas, aprendiendo, y que muchas veces ha dependido de no haber sabido reaccionar en el momento oportuno. A veces simplemente por ser buenas personas, demasiado, en ocasiones, ¿no? No decir un no a tiempo o distanciarte a tiempo. O tener esa picardía de simplemente cortar por lo sano, ¿no? Cuando ves que hay algo que no funciona bien, que no te están tratando como te mereces, o simplemente con respeto, con agradecimiento en muchos casos, ¿no? Que a veces incluso no lo vemos en su momento y simplemente sentimos. Y el no haberlo hecho, el no haber no haber salido en su momento, en el momento preciso para evitar vivencias no gratas o negativas, nos ha acarreado a otras muchas más, además del daño emocional, espiritual,
interior, físico inclusive, porque no nos engañemos, lo que nos pasa de no bueno, eso nos influye a todos los niveles: emocional, psicológico, espiritual, y por lo tanto se focaliza en el cuerpo físico. Que llegado un momento, muchas veces tras mucho, cuando pasa este tipo de situación, tras mucho haber sobrellevado, nos encontramos que la salud física va a peor. Y no entendemos por qué. Eso, normalmente lo que yo estoy contando, es porque ya hemos transcurrido mucho tiempo y hemos ido superando bastante o mucho y tenemos un cierto conocimiento y experiencia de ello, ¿no? No siempre nos encontramos con las personas afines a nosotros y que nos respeten y nos amen como nosotros las amamos y las respetamos. Y por ello mismo recibimos de diferente forma. Que si no hacemos lo anterior, es decir, salir de esa relación o de ese momento o de ese lugar a tiempo, pues nos va a acarrear más complejidad, más incertidumbre y más daño. Y vemos que aún hayamos superado mucho y aprendido, todo nos ha derivado a situaciones presentes, o casi todo. Y si no casi todo, hay siempre algo que nos deriva a cualquier situación que podamos estar viviendo. Y cuando hemos estado, vamos a decir la palabra, sometidos por diversos motivos, ya sean por ignorancia, por miedos, por cómo somos, por no saber cómo reaccionar en su momento, digamos que esa es la única parte, si se puede llamar culpa nuestra, ¿no? Pero es que muchas veces simplemente por eso mismo no lo podemos hacer. Por lo tanto, debemos perdonarnos y, en cuanto al otro, al que nos ha dañado y perjudicado, para mí sí que tiene una parte mayor de responsabilidad, vamos a llamarlo así, ¿no? De lo que haya generado en la otra persona. Porque si bien es verdad que viene determinado también por experiencias que ha tenido esa propia persona, muchas veces desde la niñez, ¿no? Vivencias que ha tenido que llevar y también no las ha llevado convenientemente, en vez de sanarse, de transmutar, de transformar esos sentimientos internos que le llevan a comportarse desagradablemente o mal con el otro, digamos que se impone y por fuerza mayor en muchos casos obligan y dañan al otro a hacer, digamos, cosas o situaciones que no son parte del que lo está sufriendo, simplemente le ha venido por añadiduría, por el encuentro con esa persona. Entonces, ahí no queda otra que cuando nos pasan situaciones tenemos que aprender a empoderarnos, a ver nuestra realidad, a saber que lo que los demás piensen no tiene nada que ver con la vida de uno en muchísimos casos, porque desconocen, si no totalmente, casi totalmente, la vivencia y lo sucedido. Porque muchas veces las apariencias engañan. Lo que se dice o lo que se va divulgando no es verdad.
es una historia que ha ido generando episodios de ella por unos y por otros, que al final es una historia que no tiene nada que ver con la protagonista, entre comillas, de esta, es decir, de quien han generado esa historia. Entonces, el que sufre este tipo de situaciones empieza a divagar, a reflexionar cuando llega el momento, porque no siempre se hace en el momento oportuno, sino en base a una serie de secuencias que va viviendo. Empieza a pensar si está en el lugar oportuno, con las personas oportunas, si les han venido por añadiduría, por situaciones vividas, por destino, si se le puede decir así, o por qué. Entonces, tras haber realizado a lo mejor decisiones decisivas en su vida, fuertes, las menos, porque decisiones estamos tomando continuamente, pero son decisiones simples, pero las que, digamos, transforman o pueden transformar nuestra vida mucho, son, digamos, que las menos. Entonces, llegado a ese momento de conocimiento, de reflexión, de análisis, de estar percibiendo, de sentir, ¿no? Es como que nuestra alma nos lleva a hacer esa pregunta que he dicho anteriormente. ¿Estamos realmente donde deberíamos estar y donde debemos estar? ¿Estamos realmente con las personas que debemos de estar? ¿O simplemente estamos porque, bueno, las circunstancias de nuestra vida nos ha llevado a ello, ¿no? Y ahí es cuando viene la gran reflexión. El ir soltando esas ataduras, esos miedos, el ver ya no una realidad, a veces son muchas juntas, el transformar y trascender esos sentimientos que en un momento dado surgen de nosotros ante esas realidades o esa realidad. Y empezamos a creer más todavía, si cabe, en nosotros mismos, a saber que somos merecedores de lo mejor porque nos lo merecemos. Porque si realmente somos sinceros con nosotros mismos y hemos hecho lo que teníamos que hacer en nuestra vida, bien hecho, con respeto, hacia el otro, olvidándonos muchas veces el respeto por nosotros mismos, que hemos dado más o todo por los demás, olvidándonos de nosotros. Y llega ese momento en el cual sucesos, vivencias, experiencias, decisiones nos derivan a este momento que estoy ahora reflexionando. Y entonces piensas. Y además, si tienes una serie de conocimientos más intrínsecos, más que te dejan llevar, más que te dejan ver, ¿vale? Más allá de lo que normalmente toda persona puede ver. Es decir, que tienes una percepción grande o conocimientos que la gran mayoría desconocen, pero porque por eso mismo, porque desconocen incluso miedos e incluso por lo que he dicho, se han dejado llevar por, digamos, lo que han escuchado, lo que les han enseñado, sin caer en que puede haber muchísimo más de ello o de lo que saben. Y entonces hay que trascender, como bien dije,
esas emociones, esos sentimientos, esos apegos, esas ataduras, y soltar y liberar. No sin antes haber soltado y liberado mucho, porque para tomar ciertas decisiones difíciles, complejas, a veces duras, has tenido que tener un trabajo de sanación muy profundo durante muchísimo tiempo, haber trascendido otras situaciones, vivencias, emociones, más que nada, sentimientos que han surgido por ello. Y hemos tenido que ir soltando y liberando, sanando, y con ello mejorando en muchos sentidos: emocional, psicológico, espiritual y físico sobre todo. Y nadie más que uno lo sabe, porque en muchos casos esta circunstancia que estoy comentando, que estoy compartiendo con vosotros, ha llevado mucho sufrimiento y padecimiento, y no solamente emocional, psicológico. Incluso ese parón energético, esa obstrucción de energía que no llega a fluir y no nos hemos dado cuenta hasta que lo hacemos, hasta que lo vemos. Sino que ha llevado a sufrimiento físico de salud. Pero cuando llegado a este punto ahora, y que hemos superado y nos hemos recuperado y hemos trascendido mucho, es todo un éxito. Podemos haber no logrado nuestros fines por causas ajenas o externas, porque cuando estamos en esta situación, esto también puede ocurrir. Porque las personas que se comportan con otros no debidamente, no respetándoles de muchas maneras, interceden en la vida, no beneficiándoles en muchos casos, sino todo lo contrario, para que no puedan avanzar. Sin embargo, lo van haciendo, pero lo van haciendo aunque no sea, aunque digamos no logren lo que ellas quieren por esta influencia. Si se han dedicado a recuperarse, a trascender, a mejorarse, a superar, quizás han tenido que hacer bastante o mucho sacrificio en otras características de la vida o en otras posiciones, ¿no? Pero también se han priorizado en hacer esto, ¿no? Que les llevan a la reflexión y al conocimiento y a la toma de decisiones en un momento dado, cuando toque, para dar ese salto, el gran salto evolutivo, para mejorar todavía más, trascender esa situación y salir, que va a ser y es lo más complejo y difícil, pero no imposible, para seguir avanzando, logrando, ya no voy a decir todos sus anhelos o propósitos, porque hay que reconocer que en muchas ocasiones es complejo y no es tan fácil, ¿no? Pero sí una gran parte, que nos lleven a liberarnos de todo lo de atrás y lo que nos ha acarreído, lo que nos ha supuesto, ¿no? Sí que es verdad que por eso yo disfruto tanto de mi soledad, en momentos puntuales sobre todo, ¿no? He aprendido a conectar con mi ser interior, con la esencia, con la divinidad. Estar con Dios y en Dios, con los seres angélicos, por mucho que se digan por ahí cosas que yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Informaciones que yo creo que son para, digamos, no sé si es la palabra correcta, malmeter, ¿no? Para seguir perjudicando a alguien, ¿no?
porque realmente la mayoría, todos, desconocemos muchísimo. Solamente conocemos lo que nos han querido o lo que han querido que conociéramos, pero hay muchísimo más. Entonces, yo en ese trascender, en esa sanación profunda de mi ser, que aún me queda, no lo voy a negar, pero estoy en el camino, estoy en el proceso, llevo mucho tiempo en ello y he logrado mucho, sí señor y señora, sí, mucho. Y estoy orgullosa, porque mi vida no ha sido nada fácil, por circunstancias que se me han presentado ya jovencita, que no pude evitarlas y las tuve que vivir como supe en su momento. También tengo que agradecer a la gente, sobre todo a una gran parte de mi familia, que han estado conmigo y en lo que han podido, en su momento, me han ayudado y me ayudan. Un gran soporte. No somos perfectos, ni yo, ni ellos, ni nadie. Pero sí que hay que agradecer cuando vemos que en un momento dado nos están ayudando, sea de la forma que sea. Cada uno como sepa y pueda. Y a veces es mucho, mucho, porque quizás sus circunstancias tampoco son de las mejores. Porque en esta asistencia venimos a esto, a vivir, a sentir y a aprender, a trascender y a evolucionar. Son pequeños y grandes saltos que nos determinan al siguiente, al tener otra experiencia y otra vivencia. De ahí la importancia de saber escogerlas, de saber elegir y de saber qué hacer en el momento oportuno y adecuado, que siempre es cuando lo vemos y lo accionamos. Así que espero que sirva, yo creo que sí, a más de una persona, porque no todo el mundo, nadie tiene la vida fácil, pero sí que es verdad que unos lo tienen más fácil que otros, entre comillas, y que, por desgracia, aprendemos con los sucesos negativos que nos pasan en la vida, que suelen ser por personas o seres, vamos a decir también seres, que están ahí, pues bueno, porque necesitan de nuestra energía, porque no tienen otra manera de seguir en su camino, de tal forma que no cambian, no avanzan, y si lo hacen en el camino de la oscuridad, que muchas veces ni saben que están en él, ni les importa. Y ante todo, lo dejo ya aquí. Os deseo un gran día de Reyes. El mejor regalo es dedicaros tiempo para vosotros, cuidaros, sanaros, conectar con vuestro yo interior, perdonaros y perdonar, y hacer que ese amor interno, ese Dios interior que está ahí en cada uno de nosotros, surja y se eleve. Conectar con Él, conectar con la esencia divina, con el universo, con la luz, con la fuente, el amor de Dios en ti y en mí. Es ese paraíso interior, intrínseco, individual, de cada uno que podemos hacer propio conectando con Él. Muy buenas tardes, muy buen día de Reyes, amor en vuestros corazones y paz en vuestros corazones. Hasta el próximo vídeo. Soy Monse Cobasté, os animo a que suscribáis, os agradezco los que lo habéis hecho ya y los que lo hagáis y los que veis los vídeos enteros. A ver cómo voy evolucionando en este campo, en el canal de YouTube y en otros muchos más, porque tengo más de una faceta, lo reconozco. Hasta pronto. Gracias.